Hola, soy Leonel Alizanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Tanto por mi carácter como docente y así como ahora creador de contenidos de temas literarios y comunicativos, muchas veces me han pedido que les recomiende libros. Siempre la típica pregunta que uno recibe es, después de la de ¿qué te dijeran tus papás cuando decidiste estudiar lengua y literaturas hispánicas? Es precisamente, ¿qué libros me recomiendas leer? Porque tengo el interés por leer, voy a comenzar a ser una persona que va a ser lectora y en consecuencia necesito saber títulos y tú que tienes experiencia, dime qué títulos me recomiendas. Ante ese tipo de preguntas, pues uno normalmente lo que hace es preguntarle a la persona, pues qué tipo de temas te interesan, cuáles son tus películas favoritas, cuál es tu tendencia musical favorita o qué tipo de grupos sigues, para que a partir de ahí uno pueda hacerle recomendaciones cercanas a esos temas y en consecuencia pues los primeros acercamientos a la lectura sean atractivos, generen un interés y ¿por qué? Porque también hay que ser conscientes de que una lectura siempre te va a llevar a otra y así sucesivamente, ya sea porque se acerca al tema, porque es una influencia directa, por el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hemos tratado muchas veces en este mismo espacio. Pero el día de hoy no quiero hablarles de libros tal cual. O sea, por ejemplo, hoy podría hablar de los libros que he leído a lo largo de este año, pero si ustedes son asiduos de este espacio, y a su vez me siguen en redes sociales, ustedes ya saben qué libros he leído, qué pienso de ellos. Muchos de esos libros que he leído en este año son capítulos de Yo Leo, ya sea porque hice una reseña o bien porque invité al escritor o la escritora de dicho libro y comenzamos a conversar. No simplemente preguntas vanas, sino se analizó, también yo dije mi percepción. Entonces, para no ser tan repetitivo, porque literal, muchos de los libros que he leído en este año son de autores y de autoras a quienes he entrevistado en este espacio, he optado por hablar de 5 libros que, de manera literal, me cambiaron la vida de una u otra manera. En algún momento de mi vida llegó ese libro y me abrió un horizonte de expectativas, un horizonte existencial que me hicieron ser la persona que fui o incluso que sigo siendo. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Para hablar del primer libro, vamos a dar un poco de contexto. Vamos a hablar de el año 2001. En ese año, quien les habla, estaba cursando el segundo año de secundaria. Y un profesor de nombre Álvaro, que es uno de los grandes culpables de que yo sea quien soy y en consecuencia de que esté hablando aquí frente a ustedes, se le ocurrió dejar como tarea que nosotros escribiéramos un poema. Este profesor sustituto, sí, muy parecido a la historia de Lisa Simpson con el señor Bellstrom, pero aquí no es de un amor platónico ni nada, pero sí es un personaje fundamental porque me infundó, me inculcó, me inspiró el amor a los libros o que me llamara la atención. Antes de ese momento sí tenía el interés por leer, pero no leía casi literatura, leía principalmente historia, leía las cosas obligatorias de la escuela, etcétera. Este profesor nos dejó de tarea escribir un poema y pues yo dejé de soltar la pluma y escribí un poema que generó cierto interés. Yo, una persona muy reservada, muy tímida, contrario a lo que se pudiera pensar de mí, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy introvertida, etcétera, y más en aquel entonces, con el pasar de los años, me fui abriendo un poco más a las situaciones sociales, etcétera, pero en aquellos años de la secundaria, yo era mucho más introvertido, mucho más tímido, y entonces esa oportunidad que se nos brindó a los estudiantes, pues me sirvió a mí, en mi caso particular, para dejar soltar la pluma y escribir un poema que todavía lo recuerdo, todavía lo guardo con cariño, que se intitula A una novia difunta. Escribí
ese poema, y a partir de ese momento no voy a contar la historia total, porque el propósito de este video no es contar mi anécdota de cómo entré yo tal cual a la literatura y etcétera, etcétera, sino que a partir de ese momento ese poema generó cierto interés, aunque también ciertos celos, y ese fue como mi punto de partida para adentrarme a la literatura. Es decir, yo me adentré a la literatura no por la lectura per se, sino por la creación. Pero ese profesor me dio un muy buen consejo, porque me preguntó, soy como de, ¿te interesa seguir escribiendo? ¿Tienes talento? Púlelo, etcétera. Pero me dio un muy buen consejo, que es el consejo que siempre se da, que es, si tú quieres escribir, tienes que leer. Porque tú tienes que conocer la tradición, tienes que conocer los recursos, tienes que conocer todo eso, porque de lo contrario no vas a aportar nada, o tú vas a creer que estás aportando algo y la realidad implica que, o la mejor dicho, la realidad dice que tú no estás diciendo nada nuevo, no estás aportándole nada, simplemente estás repite y repite, y entonces eso sí aporta su granito de arena, pero uno siempre quiere aportar algo más. Entonces, esa recomendación me lleva al primer autor y en consecuencia al primer libro que me marcó de una u otra manera en mi vida. ¿Y a qué libro me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a este libro. Este libro, que como ustedes pueden ver, recogiendo poemas, es de Jaime Sabines. Esta antología de la poesía de Jaime Sabines es fundamental para mí, porque el primer poeta, yo ya había leído mucha poesía, en el sentido de leer solo un poemita. Alguna vez a mi hermano le dejaron recitar un poema y tenía que escogerlo, y entonces pues ahí en casa, aquí en casa tenemos libros de poesía, antologías de el libro del declamador, etcétera. Y me acuerdo haber leído algunos poemas. A mí mismo me dejaron aprenderme algunos poemas, tanto en la primaria, principalmente en la primaria, tal vez en el primer año de la secundaria, etcétera. Y sí, recordaba poemas de Amado Nervo. Recuerdo uno con mucho cariño, que es de Juan de Dios Pesa, ¿no? De Reír Llorando, que es un poema que me encanta, en la actualidad me sigue fascinando ese poema, pero no me había llamado la atención, simplemente lo veía como una tarea, algo que me llamaba la atención, algo sorprendente, es como que yo tenía esa imagen de la literatura de algo, uy, elevadísimo, algo que no estaba tan cercano a los simples mortales. Pero en el momento en el que yo di el paso y escribí esa primera composición poética, y llega este excelente maestro, que infelizmente lo despidieron poco después porque ya llegó la maestra titular en la secundaria. Este maestro sustituto nada más estuvo unos cuantos meses, pero vaya que en mi caso me marcó de manera muy importante. Pues esa recomendación de pues lee, o sea, si te gusta escribir poesía, te llama la atención, pues lee mucho para que vayas cultivando, vayas generando un estilo y ya vayas aportando. Entonces, al primer poeta que me acerqué ya de manera consciente, ya no por una tarea, ya no por una situación de divertimento, sino ya con una toma de conciencia tal cual de la lectura, fue precisamente Jaime Sabines. Obviamente, también hay una relación intrínseca de una u otra manera entre Jaime Sabines y uno de mis cantantes favoritos, que como ustedes seguramente ya pueden también inferir, no me estoy refiriendo en este caso a José Madero, sino a Ricardo Arjona. Entonces, en alguna entrevista también, por aquellos años, principios del siglo XXI, había mencionado Ricardo Arjona que le gustaba mucho la poesía de Jaime Sabines. Entonces, entre esta situación meramente personal y estas situaciones que rodeaban mis gustos, mis intereses del momento, aparece Jaime Sabines. Entonces, la poesía de Jaime Sabines, los documentales, las entrevistas, vino un boom total de Jaime Sabines en mi vida, y eso pues se vio reflejado en que yo quisiera escribir, que yo siguiera escribiendo, que es la forma en la que yo me acerqué a la literatura, tanto de manera escritural como de manera de lector. Entonces, en mi calidad de intento de poeta y en mi calidad ya de lector, Jaime Sabines es un personaje fundamental. Después ya conocí otros poetas, ya cuando entré a la educación media superior, conocí también a Javier Villaurrutia y me cambió el horizonte porque ya era la poesía con rima, la poesía con métrica y demás, pero no lo voy a mencionar en este momento porque, irónicamente, Javier Villaurrutia llega a mi vida por una tarea, ¿no? Por tener que hacer un poema coral
estas famosas poesías corales que se hacen muchas veces en las escuelas, pues ahí es donde yo conocí a Javier Villaurrutia. Entonces técnicamente no cumple el canon, por decirlo de alguna manera, de que lo haya conocido por la lectura y demás. No, 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 fue por una tarea y después ahí sí me llevó a querer comprar sus libros, a leerlo, etcétera. Pero en el caso particular de Jaime Sabines no fue por una tarea, fue el primer poeta que se me apareció porque por esta influencia también que les mencionaba de Ricardo Arjona, por esta recomendación del maestro, por ese momento, por haberme encontrado este libro que les acabo de mostrar, todo eso. Entonces, eso ya no fue una tarea, fue algo, una toma de conciencia personal, particular. Y ese es el primer autor, Jaime Sabines. Vámonos con el segundo autor, el segundo libro. Y me estoy refiriendo a Jesús Goitortúa Santos y su novela Pensativa. Este libro que tengo en las manos y les estoy mostrando es una de mis joyas, de mis tesoros o de los tesoros que pertenecen a esta biblioteca. ¿Por qué? Porque incluso hasta lo tengo envuelto y así guardado, así como si literalmente un tesoro, porque esta es la primera edición de esta novela que pude conseguir en una librería de viejo hace ya unos cuantos ayeres y es para mí es uno de mis tesoros. Tengo muchos tesoros bibliográficos, por decirlo así, que pertenecen a este santuario que es mi biblioteca, pero uno de ellos, uno de los más valiosos es precisamente esta novela, Pensativa. Obviamente, esta edición no fue la que leí, ¿correcto? Aquí hay un pequeño grado de contradicción, porque esta novela a mí me la dejaron leer en el último año de la educación media superior. Entonces, sí, fue una tarea. Pero esta novela que sí hoy, que ya soy un profesional y demás, la pueden leer ustedes hablándole a mis colegas filólogos, sí es una novela muy simple, sí es una novela cursilona, pero esta novela no sé qué tiene, no sé qué tuvo, qué tiene, y espero que siga teniendo, que cada vez que la leo, porque sí, la he leído muchas veces, no sé si es el libro que he leído más, no quiero exagerar, pero sí es uno de los que más he leído, y esta novela no sé qué tiene, que me engancha, que me gusta cada vez leerla, no porque me aporte más, porque pues mezcla una historia de amor con una historia de misterio, entonces uno ya sabe el misterio, uno ya sabe en qué termina, uno sabe que sigue los tópicos del romanticismo, de los que hemos hablado en este espacio, pero esta novela me encantó cuando yo estaba en el último año de la media superior, es decir, yo tenía unos 17 años, más o menos, y entonces esta novela me marcó. Sí fue una tarea, pero después yo volví a ella una y otra vez y perdió esa situación como de la obligatoriedad y demás. Y esa novela me encantó. Incluso yo he afirmado en muchos momentos de mi vida y estas introspecciones que uno hace de vez en vez en su vida, esta novela de Pensativa es una de las culpables de que yo haya querido estudiar lengua y literaturas hispánicas. Incluso yo llegué a la carrera pensando en hacer una tesis, ya sea de Javier Villaurrutia o bien de esta novela o de este autor, de Jesús Goitortúa Santos. Uno de mis primeros trabajos en la carrera precisamente fue sobre esta novela. Entonces, mi gusto por Jesús Goitortúa Santos, yo tengo todos sus libros, ya sea en forma de fotocopia o literalmente me desvivía por conseguir los libros, cosas que conseguí, por ejemplo, conseguí esta primera edición de Pensativa, que wow, ¿no? O sea, para mí cuando la encontré fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida, tanto personal como filológica, y esta novela es entrañable, y les digo, sí tiene esta historia de amor que pues para una persona de 17 años, cómo te cuenta la historia, que tenga este contexto del romanticismo, alerta de spoiler, como buena historia amorosa romántica tiene un final trágico, un final ruin, triste, lúgubre, pues eso me encantaba, me encanta y seguramente me seguirá encantando. Entonces esta novela es importantísima para mí. El tercer libro que les quiero mencionar es un libro que también me cambió la vida de manera
literal. Y me estoy refiriendo a El mito de Sísifo de Albert Camus. Este libro también se me dejó de tarea. Aquí hay otra contradicción, ya estoy escuchando de tú dijiste, Leonel, que no. Pero este libro traspasó esa tarea, ¿correcto? Porque sí fue un libro que todavía conservo, el libro que tenía en aquellos años, 17 años, todavía ven, está roto, etcétera, aunque tengo ya también otras ediciones de este mismo título, pero bueno, todavía les quería mostrar este ejemplar que es el que yo compré en ese momento para cumplir con mi tarea de filosofía en la media superior. Pero este libro, El mito de Sísifo, fue un cambio de paradigma. O sea, por un lado tenía así la historia pensativa de Jesús Goy Tortúa Santos, pero este libro me hizo explotar la cabeza así, literal, porque es un libro pequeño, como pueden ver, es muy breve, es muy pequeñito, pero te hace pensar, te hace reflexionar, este existencialismo, nihilismo, no sé qué, dónde podríamos nosotros adentrar a Albert Camus. Tal vez es digno de que yo haga un video al respecto, por eso no quiero profundizar en demasía, pero este libro en particular del mito de Sísifo, que es un ensayo, no es una novela, no es un poemario, no son cuentos, es un ensayo filosófico, literalmente me hizo cuestionarme muchas cosas, que en estas edades que les estoy mencionando, los 17, 18 años, cosas que estaba viviendo en ese momento, pues este libro llega como un bálsamo, creo que es uno de los libros que, a pesar de que sea filosófico, es un argumento fuerte de lo que les he venido diciendo muchas veces en este espacio. Es decir, este mundo de posibilidades, ese mundo de perspectivas, darle voz al hubiera, eso es en el aspecto literario, pero en un aspecto filosófico o argumentativo, ya no importa si es de carácter filosófico, comunicativo, político, social, ya no importa ese carácter, es importante que un libro te haga cuestionar, porque hoy en día siempre se nos venden las fórmulas del éxito, el caminito ya como recorrido para que nosotros nada más lo sigamos y logremos nuestras metas. Y esa es una de las grandes mentiras, de las grandes falacias que hoy en día vivimos. Para mí la vida es todo el tiempo estar cuestionándote incluso hasta lo evidente. Y ese libro que les acabo de mencionar, o mejor dicho, este libro que les estoy mencionando del mito de Sísifo, es lo que logró en mí. Este libro es el que forja eso de todo el tiempo estar cuestionándome, o sea, ya no tener certezas, sino todo el tiempo estar cuestionándote. En el caso específico del mito de Sísifo, te cuestiona algo que es importantísimo, que es la razón existencial, las razones por las que vale o no vale la pena vivir. Y eso no hay una fórmula para eso. Mucha gente se los vende de los 5 pasos para ser feliz, 10 métodos para encontrar el amor de tu vida, 15 pasos para volverte millonario, porque uno supuestamente pone las razones de su vida en las relaciones interpersonales, en los éxitos laborales o en la obtención de dinero. Pero libros como El mito de Sísifo nos llevan a cuestionar nuestras propias razones, sin importar cuáles sean, todas son respetables. Pero este libro, en vez de darte respuestas, te plantea las preguntas justas, precisas, para que uno tome su propia decisión. No te da respuestas, sino te da las preguntas necesarias para que tú des las respuestas y en consecuencia puedas desarrollarte de buena manera. Este libro me hizo cuestionarme muchas cosas, tanto de mi vida personal como de mi vida académica, mi vida sentimental, muchas cosas que hoy, que ya no tengo 17 años, agradezco a ese libro. Cada vez que puedo, vuelvo a este libro. ¿Para qué? Como un sentido de agradecimiento, de gracias a ti, cuando yo tenía 17 años, pude ser analítico, ser crítico y en consecuencia ser la persona que soy hoy en día. Vámonos al cuarto libro. El cuarto libro es de un autor que ustedes ya, los que me conocen, tanto en el mundo real como aquí en el mundo virtual, saben que es un autor importantísimo, que sí también tal vez nació de una tarea, pero que trascendió dicha tarea.
¿correcto? ¿A qué autor me estoy refiriendo? ¿A qué autor le he dedicado más de 10 años de mi vida en estudiarlo, leerlo, releerlo, analizarlo? Le debo un sinfín de momentos, un sinfín de oportunidades, por ejemplo, haber viajado al otro lado del Atlántico, es decir, viajar a España. ¿A quién se lo debo de una u otra manera? Se lo debo al gran Francisco de Quevedo, pero principalmente a su poesía. ¿Por qué? Porque yo me adentré al mundo quevediano por su poesía. Sí, por una tarea. Un profesor, mi mentor, el doctor Aurelio González, nos dejó de tarea precisamente leer algunos poemas de Quevedo y ya en el trabajo final analizarlo. Y es cuando yo compré la poesía completa de Francisco de Quevedo y tuve que irla leyendo para escoger uno de los poemas que iban a ser mi objeto de estudio y hacer este análisis que se me solicitaba. Pero en ese momento descubrí a un autor que, como lo he dicho y lo seguiré diciendo sin miedo a equivocarme, un autor que a pesar de que escribió en el siglo XVII, la inmensa mayoría de sus textos nos siguen diciendo cosas hoy en día. ¿Es un autor de los grandes? Sí. ¿Es un autor emblemático? Sí. Pero muchos de los autores contemporáneos a Francisco de Quevedo son grandes por su manejo de recursos, porque generaron una tendencia, generaron algo que es importante en el mundo de las letras, que es algo importante en el aspecto artístico, por lo tanto en el aspecto cultural, pero que hoy lo leemos y ya no nos dice nada. Y para mí, leer a Francisco de Quevedo nos sigue diciendo cosas, no desde una perspectiva nada más artística, sociológica, política, cultural, sino es un texto que, si nos dijeran que lo escribió alguien hoy en día pensando en el contexto o en la situación que vivimos hoy en día, lo podríamos creer. Y entonces es algo que a mí me llamó la atención en aquel joven de 20 años más o menos, cuando yo tenía 19, 20 años, cuando yo me acerqué por vez primera a Francisco de Quevedo, al grado de que me olvidé de mi tesis sobre Javier Villaurrutia o mi tesis sobre Jesús Goytortúa Santos y dediqué desde ese momento mi vida a las letras de Francisco de Quevedo. Y como les digo, su poesía, eso me llevó a conocer su prosa, sus novelas, sus ensayos, sus relatos breves, todo eso. Entonces, pero un texto o un conjunto de textos que son los que me rompieron el paradigma existencial, filológica y vivencialmente hablando, es la poesía de Francisco de Quevedo, ¿no? Entonces, hablar de Francisco de Quevedo para mí es hablar de un autor importante porque me sigue dando mensajes, me hace cuestionarme, así como les decía de Albert Camus y el mito de Sísifo y otras obras del mismo Albert Camus, pero me enfoqué particularmente en el primer libro de él. Así, en este mismo caso, Francisco de Quevedo es exactamente lo mismo. Me acerqué primero a su poesía y eso me llevó a conocer toda su obra y a cuestionarme, a analizar, no desde una perspectiva solamente filológica, sino también yo, en el momento de leer a Francisco de Quevedo, no pensando en un trabajo, no pensando en una tesis, no pensando en un artículo, no pensando en una ponencia, sino simple y llanamente leerlo para yo disfrutarlo y a su vez cuestionarme algunas cosas de la vida, cuestionarme perspectivas, cuestionarme creencias, ideologías, todo lo que rodea a un texto. Entonces, Francisco de Quevedo es un autor fundamental en mi vida. Y por último, el quinto autor y el quinto libro que obviamente también marcó mi vida es tal vez un libro muy tópico, les voy adelantando un poco, es un libro que siempre todo el mundo menciona, pero les voy a explicar mis razones. ¿A qué libro y a qué autor me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. El Quijote, como se los decía hace unos segundos, sí es un libro que todo el mundo presume de, sí, yo cada año leo el Quijote y vuelvo a él. Pero muchas veces lo hacen por pose, ¿no? Así de, yo ya leí el Quijote y una joya. Pero en mi caso particular, aquí hay una confesión. Yo leí ese libro después de haber terminado la carrera. Correcto, no lo leí mientras estaba estudiando la carrera para pararme el cuello y, sí, el Quijote, para nada. A mí el Quijote,
Yo lo tenía otra vez en un altar. Yo sabía que era una de las obras cumbres de la literatura, no solo en lengua española, sino a nivel universal, como se le denomina, ¿no? La denominada literatura universal, el Quijote tiene un lugar apartadísimo, junto con Shakespeare y Balzac y no sé quién más podríamos mencionar aquí, porque hay una infinidad y no quiero herir susceptibilidades, pero nadie puede discutir la importancia de Cervantes en la denominada literatura universal. Entonces uno veía de lejecitos a Cervantes, como que decía, no, pues yo necesito estar más preparado para poderme acercar a una obra tan monumental como lo es el Quijote. Pero, otra vez, vuelvo a mencionar a mi mentor, el doctor Aurelio González. Él, en la última clase de literatura de los siglos de oro español, nos habló del Quijote. Y él nos dijo una frase, que también lo dije ya en su momento en este mismo espacio de Yo Leo, que fue: solamente la gente que ha fracasado entenderá y valorará el Quijote. El Quijote es la novela de y para los fracasados. Y en ese momento es cuando me dije, yo tengo que leer esa obra. No es que no tenga una mentalidad de tiburón y que tenga baja autoestima, pero no me dejarán mentir, todos hemos fracasado en algo en la vida. Incluso yo en esos momentos de mi vida de que estaba adentrándome a la carrera, uno concibe de cierta manera la carrera de lengua y literaturas hispánicas, que también ese tal vez será un tema de futuros videos, etcétera. Entonces de repente sentirte como un fracasado, pero que te acerque, ¿no? De como de no le tengan miedo a esta obra. Ustedes la van a entender y valorar. Si han fracasado, van a entender la historia. Obviamente se tiene que tener cierto marco contextual, cierto marco histórico en consecuencia, filosófico, entender un poco en qué entorno se crea esta novela. Sí es importante tenerlo, pero a pesar de no tener todo ese marco, un poco teórico, un poco histórico, etcétera, esas herramientas, leyendo el Quijote uno lo va a entender y valorar por la esencia de la misma obra. Yo me tardé, o sea, todavía me tardé 1 o 2 años más, para ser exactos, 2 años más de aquella frase célebre de mi mentor, el doctor Aurelio González. Y cuando yo terminé la carrera, uno de mis propósitos muy puntuales fue: voy a leer el Quijote, ya sin presiones de tareas, ya sin presiones de nada, sino simple y llanamente por el gusto, ¿no? También mi especialidad en los siglos de oro, pues me empujaba, me obligaba a estudiar las grandes obras de esa época y pues no podía faltar el Quijote, pero ya no tenía la presión de tener que estar estudiando la tarea, sí tenía la tesis todavía, pero ya había acabado los créditos, entonces sí estaba concentrado en mi tesis, pero también de todos modos, consejo existencial, tienes que muchas veces alejarte de tu objeto de estudio y no obsesionarte demasiado para poder estar más fresco. Y entonces mi lectura, aunque se escuche muy pedante lo que voy a decir, mi lectura de descanso mental, físico, en esos momentos de que estaba haciendo la tesis para titularme de licenciado en lengua y literaturas hispánicas, fue el Quijote. Y esta obra es monumental, no solo porque revolucionó el concepto de novela, no solamente porque representa de muy buena manera el Renacimiento y el consecuente barroco español, sino porque es una novela que cada vez que la lees te da un mensaje diferente. ¿Por qué? Porque es como si fuera una suma, así como hay en los libros de filosofía medievales y demás, que era la suma, ¿no? Que era como todos los conocimientos habidos en el momento se ponían en un libro, ¿no? Es como si fuera este compendio, como si fuera esta enciclopedia, hablando un poco ya del siglo XVIII, etcétera. Pensemos que el Quijote es eso. El Quijote te habla de amor, te habla de filosofía, te habla de justicia social, te habla de esta situación de íntima del fracaso y sentirte fracasado, pero seguir luchando, es esta motivación, este cuestionarte ciertas situaciones, muchos aspectos, muchos temas los podemos encontrar en cada una de las aventuras que tiene el Quijote de la Mancha junto con Sancho Panza. Entonces, esa novela, cada vez que la he leído, que tampoco la he leído tantas veces, la he leído como 2, 3 veces, no soy de las personas que cada año se acercan a ella, cada vez que la he leído he recibido un nuevo mensaje.
dependiendo muchas veces de mi estado de ánimo, hasta aunque se escuche cursi lo que voy a decir, a veces uno tiene problemas en el ámbito amoroso, en el ámbito sentimental, lees el Quijote y los capítulos donde toca eso te llegan más. Hay veces en el que uno está como cuestionándose la justicia, cuestionándose la realidad imperante a su alrededor, y el Quijote tiene esa esencia de que es tu voz, que no te sientes solo, que te arropa, quieres como que liberarte un poco y de no, yo ya no quiero hablar de mi vida, yo ya no quiero analizar mi aspecto emocional, mi aspecto económico, mi aspecto social, mi aspecto laboral, quiero que me cuenten historias, quiero que me cuenten aventuras. Pues el Quijote está conformado por aventuras. En esencia cada capítulo es una aventura que vive Don Quijote de la Mancha. Entonces, según las circunstancias, según las perspectivas, a veces incluso según las necesidades que uno tenga, el Quijote lo va a obtener. Entonces, como pueden ver, estos 5 libros, algunos nacieron sí de tareas, pero poco a poco fueron perdiendo esa esencia, porque como les decía, he leído muchos libros que me han gustado, pero que no me marcaron de por vida, porque nacieron por una tarea y de una u otra manera ese libro no me motivó a releerlo y que perdiera ese halo de tarea. Por eso les decía, también yo podría mencionar, como les mencionaba al principio o a la mitad de este video, podría mencionar a Javier Villorrutia, que es un personaje muy importante, pero preferí mencionar a Jaime Sabines, preferí mencionar a Francisco de Quevedo en el ámbito de la lírica, podía también haber mencionado a Lope de Vega, sí, también nació de unas tareas, pero también de pronto de esa tarea nació una pasión y una lectura y una relectura y todas esas situaciones, pero bueno, escogí estos 5 libros, es decir, a Jaime Sabines, a Jesús Goitortúa Santos y Pensativa, obviamente al queridísimo y admirado Albert Camus y su mito de Sísifo, y 2 autores importantísimos para mí, tanto desde la perspectiva filológica como de la perspectiva existencial, como es la poesía de Francisco de Quevedo y El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Con esto no quiero decir que esos son los únicos 5 libros que me han marcado y que me importan. No, hay muchos libros, hay muchas circunstancias que, como les decía, nacieron tal vez de un trabajo académico, es decir, también de una tarea, o bien de un trabajo paralelo para un congreso, para dar clase. Incluso uno ha leído libros para dar clase porque tienes que hablar de cierta época y quieres cambiar, etcétera. Hay una infinidad de autores y de autoras, como ven, en este caso mencioné, sí, 5 libros y solamente de autores, pero también hay libros de autoras que me han llamado mucho la atención, que me han impactado, pero que tal vez los deje para otro video. Hoy les quise compartir estos 5 libros y en consecuencia estos 5 autores que me han marcado de por vida y me seguirán marcando, ya sea porque son los que me acercaron a la literatura, porque me acercaron a una nueva perspectiva, porque me aclararon dudas o al contrario me generaron dudas que implicaba yo buscar la respuesta. Como ven, esa es la magia del arte en general, pero de manera particular del arte literario, sin importar si son ensayos, sin importar si es poesía, sin importar si es teatro, sin importar si es narrativa. Esa es la magia de la literatura, que muchas veces te va a llegar en el momento justo, en el momento preciso, o esa canción, esa película, esa serie, o, como en el caso particular de este video, una serie de libros, una serie de autores, una serie de autoras, que son esa voz que tú tal vez tenías, pero que no lograbas externar o que no logras externar. Entonces, estos autores, estas autoras, se vuelven tu voz y en consecuencia pueden expresar lo que tú sabes que piensas o sientes, pero que por X o Y razón no habías podido expresar. En el caso particular de quien les habla, estos 5 autores, estos 5 libros son esos autores, esos libros que me sirvieron para consolidar la persona que fui, que soy y que seguramente seguiré siendo. Pero bueno, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad, a pesar del carácter íntimo que tiene este video. Antes de despedirme,
como siempre, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, a que comenten qué les pareció estos 5 autores, cuáles tal vez son sus autores o sus libros que de una u otra manera les cambiaron la vida, por qué razón, con toda confianza, compartan con la comunidad de Yo Leo y con quien les habla esos libros, esos autores que de una u otra manera les cambiaron la vida. O bien pueden usar el espacio de comentarios para hacer observaciones, sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, les hago la cordial invitación a que compartan este o cualquiera de los otros videos que componen a Yo Leo. A su vez, recomienden este espacio para que sigamos creciendo y así la comunidad de Yo Leo poco a poco vaya incrementando. Y no lo olviden, hay un reto. Si logramos llegar a los 1000 suscriptores, va a haber una dinámica en donde les voy a dar libros, la mayoría de ellos autografiados y ciertas situaciones que desde mi perspectiva pueden abonarle y pueden representar de manera significativa todo el agradecimiento que tengo por ser parte de la comunidad de Yo Leo. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido. Precisamente agradeciéndoles de todo corazón su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.